Hola equipo, si haces CrossFit y quieres perder grasa y seguir ganando energía y rendimiento sin tener que comer menos, este vídeo es para ti. Muchas personas piensan que para definir o para perder grasa pues tienes que pasar mucha hambre, tienes que eliminar los hidratos de carbono, tienes que hacer una dieta cetogénica, pero nada más lejos de la realidad, ya que puedes hacerlo de una forma estructurada, inteligente y sin comprometer tu salud o tu rendimiento, sino que encima esto mejore. Hoy te voy a explicar cómo hacerlo. Lo primero para perder grasa es la base, que es un déficit calórico, es decir, tienes que comer menos calorías de las que estás gastando para que esa diferencia pues haga que tu cuerpo pueda ir perdiendo esa grasa que le sobra. Vale, pero aquí viene donde está el error más común, y es que normalmente las personas que hacen CrossFit piensan que el CrossFit es un deporte parecido al gimnasio, que consumen o que queman lo mismo o parecido y hacen déficits calóricos muy agresivos. Es decir, comen demasiado poco o mucho menos de lo que su cuerpo debería estar comiendo aún para perder grasa. ¿Qué pasa ahí? Que sí, que al principio puede ser que veas un poquito de peso rápido, pero que luego vas viendo cómo te vas estancando, cómo tu rendimiento va bajando a una velocidad cada vez más rápida, te vas saturando, estás más irascible, estás pasando mucha hambre, tienes poquita energía en el día y al final acabas por abandonar sin haber conseguido perder grasa, incluso estando peor que al principio a nivel de composición corporal. Entonces, para hacerlo bien, lo que yo te recomiendo, los que sean más frikis, más técnicos, que sea un 10-20% de déficit, es decir, si tú al día gastas de basal, es decir, si tus calorías diarias son 2000, las que estás gastando contando el entrenamiento y todo, me lo invento. Intenta consumir unas 1800 más o menos, como mucho, 1750, como mínimo, perdón, y a partir de ahí vas a empezar a perder grasa. Incluso consumiendo 2000 al principio, es decir, que sea una normocalórica, vas a seguir perdiendo porque el CrossFit es un deporte muy intenso y muy peculiar. Por lo tanto, no tengas prisa en comer cada vez menos para decir, bueno, pues cuanto menos coma más rápido voy a perder grasa, porque pasa justamente todo lo contrario. Y de hecho, el tiempo estimado para que sea una pérdida de grasa óptima, o donde empieza a ser óptima, es entre 8 y 12 semanas como mínimo, es decir, entre 2 y 3 meses mínimo para empezar una pérdida de grasa que se empieza a notar, y ya depende del contexto, se puede alargar a 16 semanas o 20 semanas, así que tenlo en cuenta, no comer demasiado poco. Bien, primero, los hidratos de carbono, ¿hay que eliminarlos? No los elimines, por favor, es tu combustible principal en CrossFit. Tienes un vídeo en el pasado donde hablo del glucógeno muscular y explico por qué es tan importante o por qué son tan importantes los hidratos. Entonces, no los elimines, aunque lo puedas ir bajando de cantidades, y sobre todo, si lo vas a bajar de cantidades, no los bajes o no los elimines alrededor del entrenamiento, por favor. Es decir, lo que comas antes de entrenar y después de entrenar, que tenga hidratos de carbono. Esto es innegociable. Esto lo que va a hacer es que tu rendimiento se mantenga, que sigas mejorando y que sigas recuperando bien, aunque estés comiendo menos durante el día. Y cuando hablo de hidratos, hablo de alimentos como el arroz, la pasta, la patata, el pan, hidratos de carbono o alimentos que sean de calidad y complejos. La otra parte sean las proteínas, que es verdad que las proteínas sí que son súper importantes para, justamente si estamos perdiendo grasa, que no perdamos masa muscular, es decir, para que se mantenga el músculo, pero para eso, consumiendo entre 1,6 y 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal de la persona al día es más que suficiente. Es decir, una persona que pese 70 kilos pues debería consumir unos 120-150 gramos de proteína al día. ¿Qué pasa si consumo 200 gramos de proteína al día? ¿Va a hacer que mi músculo mejore aún más o que sea más difícil perderlo? Pues no. Si consumes 200 gramos de proteína al día, pues tu cuerpo va a utilizar esos 150 que te he comentado y los otros 50 pues no lo va a usar de forma tan eficiente. Por lo tanto, no te hinches a proteína en una pérdida de grasa si ya has llegado al límite o a la cantidad que tu cuerpo necesita, y encima no te hinches a proteínas si de esa forma lo que estás haciendo es desplazar y comer cada vez menos hidratos de carbono, que son igual o más importantes. Y ya por último, el tema de las grasas, pues intenta siempre que haya una fuente de grasas en cada comida que hagas y que sea de calidad. Aceite de oliva, frutos secos, aguacate, etc. ¿Cuántas comidas hacer al día si quieres perder grasa haciendo CrossFit? Yo te recomiendo que hagas entre 3 y 5, porque son un número concreto donde te va a permitir consumir los suficientes nutrientes durante el día que necesitas, las suficientes calorías, y que de esa forma tanto el rendimiento como la recuperación estén muy promovidos. Y luego te voy a dejar un par de ajustes en este punto número 4 que te estoy comentando para el tema de que tu rendimiento no baje. El primero ya te lo he dicho, alrededor del entrenamiento no elimines los hidratos, es decir, haz una buena ingesta rica en hidratos de carbono un par de horas antes de entrenar, otra también después para recuperar bien y rendir bien. Puedes hacer refeeds, es decir, cuando lleves ya por lo menos 1 o 2 meses haciendo un déficit calórico, comiendo poco,
no estaría mal que te tires una semana o unos días donde aumentes el consumo de hidratos de carbono y de calorías para que el cuerpo se reactive y se relaje y pueda permitir que luego, al volver a hacer el déficit, pueda seguir perdiendo grasa. Pero sobre todo esto te va a venir bien para que el rendimiento no caiga tanto y puedas mantenerlo a largo plazo. ¿Qué pasa si tu rendimiento baja mucho? Es decir, si estás perdiendo peso pero aún así dices, madre mía, hay una diferencia notoria en cuanto a rendimiento y no tengo nada de energía. Ahí significa que te has pasado del déficit calórico y que estás comiendo demasiado poco. Tiene que haber un equilibrio entre pérdida de grasa, que no se tiene que ser siempre pérdida de peso, y que el rendimiento como mínimo se mantenga. De hecho, lo que debes esperar para perder grasa es bajar más o menos un 0,5% de tu peso corporal a la semana. Es decir, si piensas una persona 100 kilos, para que se me entienda, pues perder medio kilo a la semana sería lo ideal. O que te muevas en un intervalo de 300 gramos, 600 gramos semanales sería perfecto. No hace falta que pierdas 2 o 3 kilos a la semana, porque eso lo que estás haciendo es que todo lo que estás bajando sea de masa muscular y no de grasa. Así que no tengas prisa en que la báscula baje, porque precisamente en una pérdida de grasa lo que queremos es que sea una bajada estable y sostenida. Pero es que más allá del peso corporal, aunque no bajas en nada de peso, te recomiendo que te eches fotos, que uses mediciones antropométricas y que uses otros baremos, otros parámetros para poder saber si estás bajando grasa o estás mejorando, que no sea solamente el peso, que puede ser muy sensible y puede fluctuar muchísimo. Por lo tanto, chicos, equipo, sí se puede perder grasa en CrossFit, se puede perder grasa en CrossFit mientras mantienes o mejoras tu rendimiento, se puede hacer sin tener que comer muy poquito o sin comer menos, y de hecho se debe hacer así. Nosotros en nuestro programa de nutrición es lo que hacemos con todo el mundo con el que trabajamos. Conseguimos pérdidas de grasa y aumento de rendimiento. Puedes verlo incluso por nuestro Instagram, donde compartimos siempre tips y datos al respecto. Y si te ha gustado este vídeo y estás en una pérdida de grasa, espero que te sirva mucho, que dejes un buen like, que te suscribas si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.